Buenas noches. ¿Cómo van de viernes? Bien, profe. ¿Sí? ¿Juiciositos? No se pueden ir de viernes cultural. ¿Hace cuánto no van de viernes cultural? ¿Se están juiciosos o juiciosas? Bueno, Juiciosos ¿en qué siempre. quedamos para hoy? ¿Quedamos en algún negocio? Señoritas. ¿Qué quedamos pendientes? Hola, Ned. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, niñas, cansadita. Yo llego corriendo al consultorio. Terminamos Uy, a las profe. 5 allá en mi consultorio. Pero hoy había mucho estudiante por lo que hay grados, entonces necesitan terminar sus prácticas. Pero bueno, Ay, Dios. ¿en qué quedamos, mis señoritos, anoche? ¿Quién me recuerda? Bueno, entonces, Paula Andrea Bella. Hola, profe. Buenas Bueno, noches. Paula, estoy llamando de una vez lista. Paulita. Y Sonia Judy. Presente, profe. Gracias, Sonia. Mónica Lice. Mónica Lice. Julie Rocío. Presente, profe, buenas tardes. ¿Me contestó Mónica? No, profe. Julie Rocío. Juliet, sí, profe. Bueno. Acá estoy. Germán Enrique. Germán Enrique. Karen Andrea. Natalia Angélica. Nati. Edinsen. Hola, profe, presente. Gracias. Claudia Tatiana. Presente, profe. Buenas noches. Jason. Presente, profe. Paula Giné. Paula. Paula Elizabeth. Mayla Lorena. Anet Giselle. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Anet. Jason David. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Jason. Bueno, ¿quién me recuerdan que quedamos? Profe, buenas noches. ¿Qué más, mi niño? Bien, sí, señora. ¿Cómo vamos? Faltaba Paola, acabé de admitirlas, creo. Profe, la nota, no me vaya a colocar la falla. Mónica Lice. Ya la estoy llamando nuevamente. Acabé de admitir a Karen Andrea. Buenas tardes, profe. Y a Natalia Angélica, ¿cierto? Natalia. Bueno. ¿En qué Buenas quedamos tardes, anoche? profe. ¿Quién me ayuda a recordar? Profe, nosotros terminamos con la exposición del arbitraje, el arbitraje internacional y nacional, y estábamos haciendo un repaso de, digamos, el documento que maneja cada, digamos, lo que maneja amigable composición, el tema del laudo arbitral y bueno, en fin. Seguimos hablando de arbitraje, ¿cierto? Bueno, entonces. Los tipos de arbitraje. Bueno. Yo creo que el tema del arbitraje está claro, ¿cierto? Sí, señora. Sin embargo, hay un tema importante de arbitraje que quiero que lo vean en materia
quiero que vean el tema del arbitraje en materia laboral. ¿Quién enfocó alguna de las investigaciones? Ninguna me habló de laboral en las exposiciones. ¿Alguien me habló en arreglo directo? ¿Quién expuso? Sonia, profe. me parece. ¿Quién? Acaba de llegar Mayra. Vamos a quitarle la falla. Profe, buenas tardes. Yo hace rato ingresé. Sí, Mayra la acabé de admitir. No, Mónica Bustamante. Ah, Señora. Profe, buenas Mónica tardes. tenía falla. Ya. Ay, profe, aquí estoy. Y tiene falla Angélica, Natalia Angélica. Profe, también yo, Paola Mercado, yo también ya llegué hace ratito. Natalia Angélica no ha llegado. No, pero no está, no tiene falla. Tiene falla Ginette Paola, niño, Bernal. ¿No ha llegado? Bueno, entonces les decía que vamos a hablar un poquito en materia laboral de ese arbitraje. Resulta que en laboral se utiliza ese mecanismo. Bueno o malo, lo utilizan. ¿Por qué? Porque esas situaciones que se presentan dentro de la empresa y que no tienen solución, que recursos humanos por algún motivo, como el ejemplo que dijo su compañerita anoche, ¿cierto? Que la señora de recursos humanos de pronto no prestó atención a esa solicitud que ella le hizo. Entonces, pensamos y analizamos que ella la habían presionado, ese era el fin, que renunciara y pues se logró el fin. Pero cuando hay una solicitud, ya hay un grupo de trabajadores que dicen, bueno, necesitamos una solución. Puede ser una solución de tipo salarial, puede ser una solución de tipo elementos de trabajo, pero entonces ya está ahí un grupo de personas solicitando. Recursos humanos de pronto no informó o no orientó o no escuchó al trabajador y escuchar lo que es. Identificar el conflicto que tiene, el problema y ayudarlo como. ¿De qué dependencia importantísima de la empresa hablamos ayer? Comité de convivencia. No lo envió al comité. Y entonces ese problema se fue agrandando, pero ya se convirtió de pronto en que varios trabajadores hablaron, ya vinieron pliegos de peticiones, entonces activaron ese mecanismo autocompositivo, el arreglo directo. Entonces, ¿cómo lo hacen los trabajadores? Entonces, se reúnen y pasan el pliego de peticiones. Entonces, ese pliego de peticiones, que son las solicitudes que tienen ya laboralmente el pliego de peticiones, pero quedó ahí. No le prestaron importancia de parte de algún departamento. Decidieron pasar el pliego, pero la respuesta a ese pliego fue negativa. Entonces ellos en muchas ocasiones dicen, no, tenemos que empezar a organizarnos como grupo. Bien, y es el grupo individual. Trabajador-empleado, ya hay un conflicto, si es uno solo y hay una solicitud. No hubo ningún arreglo, entonces ya viene otro trabajador, entonces ya viene otro y entonces ya son trabajadores
Sí. Se me desconectó el internet otra vez, muchachas. Entonces le decía que viene ya un tipo de conflicto, grupo de trabajadores y pueden devolverse un poquito a la película que vieron. Entonces, si el tema se agrava, entonces ya dicen, bueno, vamos a hacer un cese de actividades, porque ¿qué hacemos? Esto no nos están prestando atención, tocó tomar medidas. Entonces ya vienen esos problemas. Precisamente, no recuerdo el nombre de ese señor que veían ustedes en los paros del año pasado de las centrales obreras. Falleció de COVID, ¿no? Entonces empiezan a armarse los sindicatos. Entonces ya el sindicato es el que está enfrentado frente a la empresa. Ya es el sindicato. Entonces ya está más grave la situación. ¿Ahí qué va a seguir pasando? Entonces la empresa trata al sindicato de hacer un arreglo directo por un problema antiguo o porque quieren que se mejore una condición. Hablemos del salario. Queremos que se mejore. Entonces ya es una condición que no está en el contrato, pero es algo nuevo. Resulta que ese salario definitivamente hacen alguna negociación y finalmente pues el patrono no hace la oferta que ellos esperan y el problema avanza. Pero ahí es donde deciden utilizar el arbitraje. Pero ya cuando hay un cierre patronal, se activa inmediatamente el Estado a través de los funcionarios directos en el tema laboral. Entonces el Ministerio de Trabajo, todas las entidades que protegen al trabajador, el mismo ministerio, el mismo Estado puede determinar nombrar árbitros o un árbitro o 3 árbitros. Entonces, unos a favor del empleador, otro a favor de los trabajadores. Y empiezan esas negociaciones. Entonces, algunos trabajadores igual dicen, no, dejemos la decisión en manos de los árbitros. Pero entonces no estamos de acuerdo con esa decisión. En el caso laboral, según el asunto que les explicaré ahora, después de que vean un videito que les voy a colocar, esa decisión del árbitro, de los árbitros, porque hacen a veces de una sentencia, ya ustedes saben, que se llama un laudo, es revisada, pero no se puede modificar. En algunas decisiones, en laboral se puede modificar el laudo. Quiero que vean el video, quiero que traten de entenderlo y les voy explicando y voy ampliando el tema que vamos a tocar hoy. Entonces van a ver el tema de cómo se maneja y es el concepto de un profesor. Van tomando notica, vamos a tenerlo muy en cuenta para lo que sigue. Estén muy atentos. Profe, qué pena interrumpirla. Es que Natalia me acaba de llamar de que no tiene internet. Entonces tan pronto pues tenga internet ya se conecta, ¿vale? Porque los datos no le alcanzan. Bueno, esperemos a ver qué pasa, mi niño. Bueno, Vale, profe, yo lo hice. gracias.
los trabajadores normalmente plantean un cambio de condiciones al empleador. En otras palabras, en el caso típico, presentan un pliego de reclamos para que cambien las condiciones en las cuales trabajan, los sueldos que cobran, etc. Entonces, este conflicto colectivo de intereses tiene la particularidad de no ser un conflicto que va a ser resuelto en base a derechos de las partes, sino un conflicto que se va a resolver mediante la creación de derechos para las partes. Es cambiar las cosas, es generar los nuevos derechos, los nuevos beneficios. Y por lo tanto, su naturaleza más especial y específica es que no hay nada que diga cómo tienen que ser las cosas. Nada hay en el mundo que diga cuánto tiene que ser el siguiente aumento de sueldos en una determinada empresa. Puede ser lo que sea. Y por eso es que estos conflictos de intereses se resuelven principal y primordialmente, deben resolverse principal y primordialmente en base a la voluntad conjunta de las partes. Solamente esas partes están o deberían estar autorizadas para cambiar las reglas que les van a regir sus relaciones de trabajo. Como esos acuerdos no siempre se dan, el derecho o el sistema jurídico debe dar caminos o soluciones para que se llegue a la solución. Esos caminos y esas soluciones pueden ser, se les dice pacíficos y no pacíficos, pero en realidad todos deberían ser pacíficos. Los pacíficos son los medios de solución alterna que llevan hacia una solución firmada o externa, como el arbitraje, que es el que vamos a hablar, y los medios no del todo pacíficos, o por lo menos jurídicamente no pacíficos, que son básicamente la huelga. La huelga no soluciona el conflicto, la huelga lleva hacia la solución del conflicto, que se va a dar finalmente mediante un acuerdo de las partes. La huelga es la forma mediante la cual una de las partes presiona o empuja para que la otra le acepte su solución. Tampoco vamos a hablar de eso y nos vamos a centrar en los conflictos, en las soluciones pacíficas. El arbitraje es una vía en la cual las partes le entregan a un tercero la solución del asunto, ¿no? ¿Cuánto va a ser el aumento? Que lo diga el árbitro. Cuando esta solución o esta vía de solución es adoptada por las partes, funciona muy bien y está bien. Nosotros no logramos ponernos de acuerdo, queremos que esto se cierre y que quede solucionado ambos, como sea, más allá de que nosotros estemos de acuerdo o no con esa solución de fondo, y por lo tanto le entregamos al árbitro esa decisión. El problema ha venido cuando, primero alrededor de la interpretación legal y luego alrededor de la forma cómo deben funcionar las cosas, se ha variado una práctica inicial que se dio en la aplicación de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en la cual el arbitraje que solucionaba los pliegos de reclamos era voluntario, es decir, solamente funcionaba cuando las dos partes estaban de acuerdo en que se llevara a cabo y firmaban un compromiso arbitral. Eso era lo que sucedía. Ahora hay varios casos en los cuales el arbitraje se lleva a cabo aunque una de las partes no esté de acuerdo o no quiera que se lleve a cabo ese arbitraje. Esto se dio a raíz de una interpretación específica del Tribunal Constitucional en el caso del Puerto del Callao, que tuvo una negociación colectiva complicada, en la cual no se ponían de acuerdo sobre en qué nivel se iba a negociar. En ese caso el tribunal dijo, llevan a cabo un arbitraje para definir cómo va a ser la negociación, no para definir la negociación, y ese arbitraje se le puede imponer en ese caso los empleadores, aunque ellos no lo quieran. De eso derivó una norma que determina que puede haber arbitraje aunque una parte no la quiera, sino solamente con la voluntad de una de ellas, en tres supuestos. En la primera negociación, cuando no hay acuerdo sobre el nivel de la negociación, si es por ramo o directamente en la empresa. En primera negociación, cuando no hay acuerdo sobre el contenido de lo que es la negociación. Y en un caso paralelo o independiente, cuando una de las partes impide la negociación mediante actos de mala fe. Cuando entorpece excesivamente la negociación, no puede llevarse a cabo porque la parte está hostigando a la otra, no está llevando a cabo actos reprochables. Esas tres son las situaciones en las cuales la normativa actual establece que el arbitraje es potestativo. Vale decir que cuando uno lo pide, el otro tiene que aceptar el arbitraje. Claro,
la determinación de si la causa que habilita ese arbitraje está presente o no, le toca al propio tribunal. Es decir, las partes designan el tribunal y lo primero que se discute ante ese tribunal es si es que va a haber arbitraje o no, ¿no? Lo cual ya en algún momento ha sido cuestionado porque, digamos, el tribunal decide si es que va a ser tribunal o no, y por lo tanto si va a tener el trabajo o no para llevar a cabo, y eso hace que en muchos casos haya habido, mejor dicho, que hayan sido muchos más los casos de procedencia del arbitraje que los de improcedencia, incluso con situaciones que no necesariamente cuadraban holgadamente con la norma. Eso ya está establecido, está funcionando, es muy cuestionable por motivos que voy a mencionar un poquito más adelante, pero además se ha dado una tendencia durante el último año en la cual varios tribunales, 6 o 7 por lo menos, arbitrales designados de esta manera para llevar a cabo un arbitraje potestativo, se han olvidado de las causales que están en la norma. Han dicho, no son necesarias las causales de la norma porque en la norma original, en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el arbitraje es de todas maneras potestativo siempre. No se necesita causa para que sea potestativo y para que una de las partes se lo imponga a la otra. Con que una de las partes quiera arbitraje, hay arbitraje. Esto está dividido porque han habido otros pronunciamientos en los cuales ese mismo pedido ha sido denegado. Y esa es, entre otros motivos, una de las razones por las cuales yo pienso que este sistema está roto y no funciona. No es una mecánica que pueda continuar y que pueda funcionar. Sucede lo siguiente: en el arbitraje, la identidad de los árbitros, las personas que conforman ese tribunal, es abierta, ¿no es cierto? Hay una lista en el Ministerio de Trabajo de 120 y tantas personas, podrían ser 350 o 600 y sería lo mismo, es una lista de un montón de gente sin más calificación más que tener un título profesional y 5 años de experiencia en ser abogado, por ejemplo. Y claro, entre esas personas hay, si son 120, hay 120 opiniones distintas en cuanto a cuánto tiene que ser un aumento. Y cada opinión tiene su razón individual y perfectamente y absolutamente subjetiva o política, si lo queremos ver así, que claro, va a tener que estar apoyada probablemente en algunos elementos objetivos para sustentarse, pero en lo que es la decisión como tal, lo que más importa es la persona. Especialmente en un caso como el del arbitraje laboral, en el que, claro, hay primero una determinación jurídica, si procede o no el arbitraje, pero después viene el fondo. ¿Cuánto es el aumento? ¿Cuánto es el cierre de pliego? Y esa no es una determinación jurídica, es una determinación por equidad, resolviendo un conflicto de intereses como veíamos al comienzo. Entonces, ¿cuánto debe ser el aumento? Hay 120 personas y 120 personas tendrán opiniones distintas sobre cuánto debe ser el aumento. Muy bien. ¿A qué lleva el sistema de arbitraje potestativo? Que se designen 2 árbitros, uno por cada parte, cada uno con una posición que presumiblemente por tendencia de lo que busque cada una de las partes en su árbitro va a ser más cercana a la posición de la parte que lo designó. Esto es natural, sin necesidad de que haya una coordinación, una corrupción o nada de eso. Simplemente uno va a buscar probablemente árbitros que estén más alineados con posiciones como las que uno sostiene. Eso es natural e inevitable. Y por lo tanto, quien va a inclinar normalmente la balanza va a ser el presidente. Y ese presidente se nombra o de común acuerdo entre los árbitros, que vamos a ver en un ratito cómo lleva también a problemas, o, si no se ponen de acuerdo, mediante un sorteo. Entonces, mediante un sorteo que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo, se designa la identidad de la persona que va a definir cuánto es el aumento. ¿Y por qué? Porque sí. ¿En base a qué? A lo que a él le parece, junto con uno de los 2 árbitros probablemente. Entonces tenemos un sistema en el cual los beneficios y los aumentos de remuneraciones de empresas, en lugar de ser manejadas o definidas por la conversación y eventualmente el poder de cada una de las partes, estos son partes colectivas, no son un trabajador frente al empleador, sino el colectivo de los trabajadores frente al trabajador, al empleador. Se definen estos aumentos en función al criterio de esta persona designada por sorteo. En otras palabras, de alguna manera se define cuántos son los aumentos por sorteo, lo cual es un absurdo. Peor si vemos lo que está sucediendo con la parte jurídica.
hay árbitros que están diciendo que el arbitraje procede en un caso y en otros árbitros están diciendo que el arbitraje no procede en un caso exactamente igual, es decir, pedido sin justificación explícita. Y entonces, de acuerdo al sorteo, habrá arbitraje o no habrá arbitraje. Y después, de acuerdo a ese mismo sorteo habrá más aumento o menos aumento. Es decir, todo librado eventualmente a la suerte, lo cual es un absurdo tratándose de decisiones que son muy importantes para la actividad económica de las empresas y personal de los trabajadores. Por otro lado, no tiene ninguna lógica que pueda haber un sistema librado a la suerte que determine ese tipo de cosas. Pero ahí no queda la cosa. Cuando hay acuerdo, cuando se ponen de acuerdo sobre el presidente, ha habido una tendencia también durante los últimos años de que los árbitros traten de encontrar una fórmula conjunta. Y la fórmula conjunta implica necesariamente apartarse de las fórmulas de las partes, que es a lo que obliga la ley. La ley dice, el tribunal tiene que elegir entre una de las dos propuestas finales de cada una de las que han presentado las partes. Una o la otra, no puede combinarlas, no puede mezclarlas, no puede salir con una tercera. Puede aplicar una de las dos. ¿Para qué? Para que las partes tengan que ofrecer lo máximo necesariamente que están dispuestas a hacerlo y no jueguen a que el tribunal va a buscar fórmulas intermedias. Entonces las partes tienen que hacer el máximo esfuerzo para acercar sus posiciones a la hora que van al arbitraje. Pero bueno, se presentan las partes y si tenemos un tribunal formado con un presidente designado por acuerdo y que quiere seguir siendo designado presidente en algún otro de los casos, no va a querer pegarse a ninguno de las dos tendencias, digamos. Y por lo tanto va a querer una solución no consensual, sino unánime. Y para lograr esa solución unánime, si los árbitros tienen ya posiciones más bien cercanas a las de cada una de las partes que las designó, tienen que llevarse a cabo una especie de negociación. Y entonces la negociación la llevan a cabo los árbitros en vez de que la hayan llegado las partes. Y llegan a soluciones intermedias que están prohibidas por la ley porque no deberían haber soluciones intermedias sino ser una de las partes. Pero eso está ahí y así ha estado funcionando también. Entonces, el sistema termina siendo un sistema en el cual por sorteo se va a definir de una determinada manera las condiciones laborales de una determinada empresa o de un sector, y por una negociación de gente que no es las partes, ni que tiene nada que hacer, no sabe nada de yo a la hora que voy a un arbitraje, ¿qué sé de esa empresa, de esos trabajadores? Nada, me presento un informe económico, es eso y mis prejuicios, porque eso es lo que tenemos todos nosotros para resolver una cosa de este estilo, ¿no? Pero lo peor de todo esto es que estas soluciones se están dando como un mecanismo que sustituye a la voluntad de las partes, pues, o sea, sin intervención de la voluntad de las partes y principalmente sin negociación de las partes. Porque ciertamente si es que una de las partes tiene la convicción o sabe que va a poder obtener por esta vía una solución que probablemente va a ser más fácil o mejor que la que tendría que obtener con la lucha en la negociación, no va a ponerle el esfuerzo que probablemente podría haberle puesto a esa negociación. Entonces se dan casos en los cuales no se da mayor intercambio en la negociación directa, queremos todo esto, si no nos lo damos, nos vamos al arbitraje y listo. A la hora que se va al arbitraje, el sindicato plantea una posición, la empresa plantea otra, los árbitros dicen, bueno, hay bastante diferencia, tratemos de ponernos de acuerdo, salen con una solución intermedia que ya es bastante más, por ejemplo, de lo que la empresa había podido ofrecer en la negociación directa, de lo que ofreció en el arbitraje, y eso ya es la ganancia para el sindicato. Al sindicato le salió bien no negociar, ¿no? O no tener que negociar. Es cierto, esto viene de un sistema en el cual también había un problema, porque había muchos casos en los cuales un sindicato, si no tenía acceso a la huelga como medio de presión porque era un sindicato pequeño o débil, o aceptaba lo que le ofrecía la empresa o se quedaba la cosa en el aire, no se solucionaba, ¿no? Yo no acepto, tú tampoco aceptas, bueno, se queda así y se podían acumular 2 o 3 años sin una solución a un conflicto colectivo. Y esto, claro, cierra eso, porque finalmente viene alguien y dice, sí, dale tanto y se acabó. Es cierto,
se salva ese problema, pero se salva de una manera que no tiene que ver con lo que son esas partes y que no refleja la realidad de esas partes. El sindicato que obtiene beneficios muy importantes los obtiene porque es muy fuerte, porque se ha tenido que hacer muy fuerte para obtener el poder suficiente frente al empleador para obtenerlo. El sindicato pequeño que simplemente tiene que contratar un abogado para que lo lleve al arbitraje y obtenga un aumento mejor, probablemente va a tener alguna mayor afiliación vegetativamente o de acuerdo a lo que haya salido en el arbitraje, pero no se va a formar un gremio sólido, motivado y fuerte como debería ser un sindicato real. Entonces, más allá de que hayan casos en los cuales este arbitraje soluciona las cosas y de huelgas o qué sé yo, y obtenga beneficios rápidos para algunos grupos de trabajadores, yo no siento que le esté haciendo ningún bien al sistema de relaciones colectivas, por el contrario, creo que lo está debilitando mucho y a los propios sindicatos no les está haciendo mayores favores. Bueno, entonces, visto este video, el profesor Pasco, entonces nos habla de un tipo de conflicto, los que se pueden presentar dentro de una empresa. ¿Qué identificaron? ¿De qué tipo de conflicto nos habla el doctor Pasco? ¿Y qué creen ustedes de la solución que puede encontrarse bien o mal al utilizar ese mecanismo heterocompositivo? ¿Y qué opina el doctor Pasco de eso, el propio Pasco? Pues él opinaba del arbitraje como que no es un método como el más eficaz, por lo que se lo entrega, o sea, las partes le entregan el conflicto a un tercero, y pues ese tercero puede ser uno o pueden ser múltiples, y pues al ser múltiples pues van a haber múltiples opiniones, que entonces no van a, o sea, todos no van a opinar sobre lo mismo sobre ese conflicto. Profe, pues de lo que yo puedo identificar es que pues él hablaba como de un acuerdo para unos salarios, pero entonces lo que pues yo pienso que me pareció a mí que lo más difícil de ese arbitraje es que se tiene que tomar una decisión o la otra de cualquiera de las dos partes, entonces no se pueden conjugar. Entonces pues eso debe ser pues complicado porque obviamente pues las decisiones que tomen, la otra parte nunca va a estar de acuerdo con todo, con la otra decisión que se tome. Y para la opinión del profe, ¿no? ¿Es bueno o malo la utilización del arbitraje? Según lo que él nos dice. Él decía que no era lo más apropiado utilizar este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Sí, porque finalmente en el caso, dice el profe, resulta que de pronto los árbitros, para mover un poquito la balanza hacia un lado, entonces dice, nombremos un presidente. Y el presidente que tome la decisión. Entonces tomó como una decisión intermedia. Y finalmente, esa decisión, como queda ahí del árbitro, a través de su presidente, que dijo, no, tanto, hacemos en tanto, y quedó menos en lo que se había ofrecido el empleador cuando trataron de hacer el arreglo directo, cuando presentaron el pliego, la oferta que hizo el empleador fue mucho mejor que la decisión que dejaron en manos de ese tercero del arbitraje, activando los heterocompositivos. Entonces, pero él nos hablaba de un caso, de una clase de conflicto, porque yo le voy a hablar de unos tipos de conflictos. Él nos hablaba de uno. ¿Cuál era? El salario. ¿Cuál? Laboral. ¿El No, salario? es un tema laboral, sí, el conflicto. El aumento del sueldo. El aumento de sueldo. El aumento del sueldo, porque decía que es uno de los conflictos y es el que se busca el camino para medios a la solución. Entonces, por medio del arbitraje se hacía este procedimiento. Entonces, personalmente, así, hablando de esa empresa, los trabajadores pasaron el pliego y firmaron todos
Queremos algo que ya estaba regulado en nuestros contratos, que era un salario. Pero queremos algo nuevo. El interés, ahí van identificando el tipo de conflicto. El interés de los trabajadores es que se les, ese salario se les incrementara. Se los incrementa. Entonces es un tipo es un conflicto de intereses. Y ese interés es algo nuevo que no está textual porque en el contrato tenían un salario tal. Entonces, vamos a hablar de esos tipos de conflictos laborales para tocar algo de laboral antes de entrar a la ley 640. Entonces, lo que dice la norma es lo siguiente, de pronto para que vayan tomando nota. Estamos hablando del tipo laboral. ¿Bueno? Dice que algunos conflictos son de naturaleza individual, otros colectivos, algunos son identificados como conflictos relativos a derechos, otros como conflictos relativos a interés. De ese era el ejemplo que estaba hablando el profe. Entonces vamos a hablar de cada uno. El conflicto individual, ¿con qué tiene que ver? Tiene lugar entre empleado y su empleador, el ejemplo que les daba. Una sola personita le está haciendo una solicitud a su empleado. Ahí hay un conflicto entre dos personas. También se considera individual, ahí viene otro, el conflicto entre un número de empleados y su empleador. Ojo ahí, varios empleados con un solo empleado, con uno solito, también se considera individual. Pero siempre y cuando los empleados actúen en forma individual y no como grupo. ¿Qué quiere decir? Recursos humanos tienen un grupo. Ustedes, como directores, tienen un grupo de trabajadores. Entonces, van 5 en su grupo, pero se van directamente a donde el jefe. Edinson le dice, yo necesito, por favor, que la fotocopiadora que esté en el sótano, o sea, trasladar del segundo piso o solicito, se compró otra fotocopiadora porque estoy haciendo trabajos y tiene la empresa una sola, tengo que bajar desde el departamento, no sé, oficina de gerencia hasta el sótano, 3 pisos. Esa sería una petición de Edinson. Pero Paula, se van las 5, así todas amiguitas. Paula dice, jefe, yo necesito, por favor, que todos nuestros elementos de oficina, lápices, esteros, ganchos, grapas, nos lo den de pronto mensual, nos están dando cada 6 meses y es que eso le corresponde a recursos. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque recursos no ha atendido esas pequeñas solicitudes que han hecho, de pronto reiterativo. Entonces vamos a hablar cada una de nuestro tema con el jefe porque es que recursos humanos no nos presta atención. Otra está solicitando que los computadores, por ser versiones muy antiguas, su Windows, todo eso necesita actualizarse. Entonces se le ha perdido información. Como ven, cada una tiene una petición individual a pesar de que llegaron las 5. No están solicitando lo mismo. Entonces, esa está dentro del tipo de conflicto individual. Entonces, yo les digo cuáles son los tipos de conflicto en materia laboral. Entonces, el individual, pero explique cuáles. Entonces, ya sabe, individual, un trabajador ante el empleador. Un grupo de trabajadores ante el empleador, pero siempre y cuando cada uno de los trabajadores tenga una petición individual. Porque si todos tienen la misma petición, ya cambia el tipo de conflicto.
Entonces, ¿quedó clara esta parte? Ahora vamos a hablar de un conflicto colectivo. Tiene lugar entre un número de empleados que actúan en conjunto contra su empleador. Entonces, ahí sí, entonces no. Definitivamente aquí hay un problema gravísimo porque aquí hay unos químicos que los están dejando, no les están, no los están dejando en un lugar que tenga ventilación y nosotros nos estamos enfermando, tenemos un problema ya de salud, ya está más grave, pero hemos hablado con recursos humanos y no nos ha dado solución. Vámonos en grupo para donde el jefe. Entonces, estamos hablando de un conflicto colectivo. Ahora viene un conflicto sobre derechos. Vamos a mirar qué dice. Dice que es referido a derechos existentes fijados por ley. Ojo esa palabra, fijados por ley. Por un acuerdo de convenio colectivo o por un contrato de trabajo individual. Estos conflictos por lo general toman la forma de un reclamo de los empleados dado que no han visto satisfechos sus derechos, tales como el pago de su salario, el pago de horas extras, el goce de vacaciones y un entorno laboral adecuado. Entonces, ese conflicto de derechos que ellos están reclamando a su empleador son unos conflictos, son unos derechos que ellos tienen por ley. Entonces, los derechos que tenemos en el contrato, el derecho a mi salario, resulta, jefe, que nos pagan los 15, ya es 20 y no nos han cancelado. ¿Qué vamos a hacer? Es un conflicto de derechos, pero son mis derechos los que son derechos de ley, porque es que el salario no me puede tocar. Entonces, yo con que llego a mi casa, mis hijos, nuestros hijos, porque se fueron todos, no les han pagado. Entonces, ese es un tipo de conflicto de derechos para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el conflicto de derechos cuando me pregunten? Es aquel conflicto que tienen los trabajadores y hacen valer los derechos de ley, como mi salario. ¿Por qué no me están cancelando mi salario en la fecha? O no se están cancelando, porque ya son todos los que se le fueron. Tarea recursos humanos. Jefe, la nómina. Ya pasó un día que les informo, recursos humanos, estemos atentos, porque vamos a ver cómo se van agrandando los problemas y en qué pueden terminar, algo así como lo que vimos, nos decía el profe en el video. Pero entonces esos conflictos de derechos, que es lo que nos hablaba el profe, de derechos, pueden ser individuales o colectivos. Y ahí vienen otro tipo de conflictos. Entonces ya dijimos, los conflictos de derechos pueden ser individuales o colectivos. ¿Por qué? Porque resulta que le pagaron a todo el grupo y ya es 20 y a mí no me han pagado. Entonces también, recurso no le dio la razón a ese pobre trabajador. Entonces no, yo me voy para donde el jefe le pagaron a todo el mundo. Han transcurrido 5 días y no recibo mi salario. Y es mi derecho porque de ley está en un contrato y lo tiene la norma y eso se debe respetar. Un derecho constitucional, yo estoy aquí. Debió haberlo hablado de pronto con recursos y recursos antes de que ustedes son el canal de comunicación entre el empleador, la empresa y el trabajador o los trabajadores. Entonces, no estamos atentos, mire lo que puede ir pasando. Viene otro tipo de conflictos y vamos a hablar del que habló el profe. Un conflicto sobre intereses. ¿Cuál es? Es aquel concerniente a la creación de nuevos derechos y obligaciones. En la práctica, la mayoría de estos conflictos son una manifestación del fracaso del proceso de negociación en el cual las partes no han logrado llegar a un acuerdo acerca de las condiciones de empleo que aplicarán en el futuro. Entonces, por eso el profesor hablaba del salario. Entonces, si han visto los pocos años de vida, porque ustedes son muy niños, pero yo sí toda la vida he escuchado
Y si ustedes ven el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo aquí en Colombia, los trabajadores no celebran, sino que se identifica, allá están todas las centrales obreras allá en el centro. ¿Por qué? Porque sus derechos no se están cumpliendo. Entonces ese conflicto de intereses, porque es que ya viene el salario del nuevo año y resulta que ese porcentaje, el nuevo salario para el 21, no aplica a la canasta familiar, no aplica a lo que está generando las alzas en todos los productos, se liga la canasta familiar en algunos productos y empieza. Y entonces como ya fueron uno a uno, un grupito, entonces eso fue avanzando y pasamos el pliego de peticiones y tampoco. Y entonces, ¿qué pasó? Armémonos. Esto se vino a grande, nos tocó unirnos todos. ¿Qué sigue? Los conflictos sobre intereses son por lo general de naturaleza colectiva, porque ahí en ese conflicto ya les tocó unirse a todos, porque es que lo que viene a futuro es mi sueldo, lo que viene para el otro año, pero es que los porcentajes que están ya revisando, no. Unámonos porque en el momento en que firmen, así quedó y nos tocó, no, unámonos y entonces para el 21, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? Algunas jurisdicciones identifican varios tipos específicos de conflictos sobre derechos, incluidos aquellos que se refieren al reconocimiento de sindicatos. Ojo ahí. Entonces, como no se pudo, hagamos sindicato. ¿Qué hacemos? Entonces, acuérdense que para armar un sindicato, algunos jefes o empleadores andan muy atentos en algunas empresas porque todavía no le han armado sindicato, pero siempre hay un sindicalista en el grupo de trabajo. Entonces a nosotros nos toca armar un sindicato por si esta empresa nos vulnera derechos. Entonces ANEP, como directora de recursos humanos, se dio cuenta. Y lo que siempre buscan las empresas es que sus trabajadores no conformen un sindicato, porque después de que se cumplan los requisitos, ya ellos pueden reclamar sus derechos como sindicato, todo si es un derecho. Lo que tratan de impedir es que se arme ese sindicato, empiecen a reunirse, a hacer reuniones. En toda empresa hay un sindicalista y tiene que haberlo porque siempre van a haber derechos vulnerados. Entonces ya pasamos, tengan presente esa palabra ahorita, sindicato. Y empiecen a identificar la película, porque estaba ya conformado ese sindicato y por qué los empleadores tuvieron que mentirle, lograr engañar al sindicato, a pesar de que esa sindicalista que se veía brava, ella sabía, porque ella decía siempre cuando me llaman con cariñito, pero terminan estando en desacuerdo, ultrajándonos y violando y vulnerando nuestros derechos. Entonces a ustedes, en toda empresa que esté, si es nueva, en cualquier momento se les arma un sindicato. Entonces lo mejor es escuchar desde el comienzo. Ustedes que son, es que la tarea de ustedes, yo digo por eso que sea técnica o profesional, esa carrera es de enfrentar una situación social, empresarial, de verdad muy importante, que son los derechos de los trabajadores. Entonces, algunas jurisdicciones identifican varios tipos especiales de conflictos sobre derechos, incluidos aquellos que refieren el reconocimiento de sindicatos, a la determinación de grupos de negociación y a la interpretación y aplicación de acuerdos colectivos. Entonces, el colectivo, antes de que llegue el sindicato, es a lo que el empleador en ese momento debe atender, pero primero usted. Y aquellos concernientes a despidos improcedentes. Entonces, lo que pasa en la película. Entonces, usted o sus compañeros, porque ustedes siempre van a hacer recursos humanos y les toca ahí capotear la situación, saberla capotear antes de que se le forme un sindicato y hayan cierres totales de la empresa. Entonces, esto plantea la cuestión de
si dichos conflictos especiales, entre comillas, se deberían manejar de manera distinta a los principales conflictos sobre derechos involucrando instituciones y procesos especiales. ¿Por qué dice involucrando instituciones? Porque cuando ya se va a mayores, que hay cierre total, que hay cese de actividades, ya tiene que meter la mano el Estado. Y entonces el Estado es cuando dice, se activaron las instituciones para que protejan los derechos de sus trabajadores. ¿Cuáles son las instituciones? El Ministerio de Trabajo, primera. Siempre van a estar ahí. Entonces, vamos a utilizar algunos términos para que queden claros de qué manera se manejan, por ejemplo, el diálogo. Lo primero, hablar con ustedes, con recursos. Pero si recursos deja que trascienda, entonces, ¿qué es hablar? ¿Qué es ese diálogo? Hablar y escuchar, compartir información, ideas y preocupaciones. Ese sería el primer paso, que hablen con recursos humanos. Entonces usted pues no sé, espera, porque esa no sería una buena respuesta a recursos. Yo no puedo tomar esa decisión, no, pues esos son arriba los jefes, hablen con ellos, no. Venga, dialoguemos cuál es la situación. Busquemos ideas, busquemos una solución. Diálogo. ¿Qué pasa después? No se logró con el diálogo. Viene una negociación. Entonces, para que vayan teniendo cada uno organizadito y miremos en qué termina tan terrible esto. Proceso en el que dos o más partes con intereses tanto en común como contrapuestos se reúnen para hablar y escuchar a fin de llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Entonces, dialogamos. ¿Qué hacemos? Ahora negociemos. Entonces, esas serían las etapas con las que ustedes deben comenzar, con ese o esos trabajadores. Luego viene conciliación y mediación reglamentaria. Vamos a ver qué dice. Este proceso, mediante el cual el conciliador mediador designado por el Estado ayuda a las partes del conflicto a tratar de llegar a un acuerdo. Por lo general es un proceso obligatorio mediante el cual una parte somete el conflicto a conciliación y la otra parte está obligada a asistir. Entonces, definitivamente pasaron a negociación y no lo lograron. ¿Qué pasa? Activemos algún mecanismo. Ya ustedes los conocen. Entonces, mediemos. Ese es uno de los mecanismos que no está reglado como tal en la ley, pero ustedes median. Entonces, jefe, pues ellos piden esto, sus condiciones de trabajo, sus equipos de trabajo, ¿sí? El lugar de trabajo. No hay tranquilidad. Se sienten hostigados. Ustedes son ahí los mediadores, recursos humanos. ¿Entre quién? Empleador y trabajadores. Pero cuando se fue a mayores, ya ¿quién está ahí conciliando? Acuérdese. Ya están los jueces laborales. Ya está el juez laboral porque definitivamente la mediación de ustedes no sirvió. Entonces ya una de las partes, la afectada, la parte débil, se dice en un contrato laboral, siempre es el trabajador. Así se dice jurídicamente y ustedes lo deben atender. La parte débil en un contrato laboral siempre es el trabajador y generalmente es el afectado, que uno nunca ve en una empresa que esté el empleador demandando, porque es que generalmente se vulneran derechos de su grupo de trabajo y de ustedes. Entonces, no se logró. ¿Quién interviene? Las entidades del Estado, los ministerios, los jueces laborales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a hablar de arbitraje. Otro término que ya se vendría otro paso mayor, el arbitraje reglamentario. Obligatorio mediante el cual un árbitro designado por el Estado, ojo ahí, ya está la situación tan grave
que el Estado designó ese árbitro. Por el Estado conoce las causas respectivas de las partes y luego toma una decisión respecto del conflicto entre ellas. Entonces ya el Estado dice, bueno, vamos a ver porque aquí tocó mediar. Pongámosles a cada uno un árbitro. A ver qué va a pasar. Porque es un derecho, un árbitro que represente al trabajador y un árbitro que represente al empleado. Entonces, pero ahí ya ¿quién está metido? El Estado, a través de sus entidades, el Ministerio de Trabajo y otras. Entonces, ¿qué pasa con esa decisión que tomó ese árbitro ahí? El arbitraje reglamentario. Entonces, el Estado intervino y dijo, vamos a nombrarle un árbitro al empleador, uno a los trabajadores, y tienen que asistir. Entonces, como esos árbitros tomaron la decisión, el proceso está por lo general sujeto a revisión, pero no a apelación. En ese arbitraje reglamentario, entonces resulta que ustedes como trabajadores no pueden revisar la decisión de los árbitros, de ese laudo. Ustedes lo revisan, pero no pueden apelar. La decisión quedó tomada y punto. Así pataleando. Entonces, venga, reviso cuáles fueron los acuerdos, los puntos, revise empleador, revisamos nosotros, pero es que a mí me parecía no. Ya quedó la decisión, revisen, pero no pueden apelar. Pero viene acuérdense que ese es el arbitraje reglamentario donde metió la mano el Estado y él designó ese árbitro, uno para el trabajador, uno para el empleado. Ahora viene el arbitraje voluntario. ¿Qué pasa con eso? Mediante el cual un tercero aceptado por ambas partes conoce las causas respectivas de las partes y luego toma una decisión respecto del conflicto entre ellas. Esa decisión está por lo general sujeto a revisión, dijimos, y lo mismo, pero no apelación. Qué pesar. Entonces, nuevamente, voluntariamente dijimos, y ahí viene la aplicación de lo que ustedes han expuesto y lo que yo les he explicado, que cuando vamos dentro de el acta de constitución de una empresa que se llama pacto arbitral en arbitraje, acuerdan que cualquier situación que se presente o conflicto lo vamos a solucionar mediante un proceso arbitral. Esa decisión, las partes participan porque fue voluntario, dicen hágase así, pero como quedó el laudo arbitral, la decisión, tampoco se puede apelar. Pero viene una resolución judicial del Tribunal del Trabajo. Resolución judicial del Tribunal de Trabajo. Proceso obligatorio mediante el cual un juez designado otra vez metió la mano al Estado. Por el Estado conoce las causas respectivas de las partes y luego toma una decisión respecto del conflicto entre ellas. Pero ¿qué pasa aquí? El proceso está por lo general sujeto a revisión y apelación. ¿Sí ve la diferencia? Ahí se apela. No, señor, no estoy de acuerdo con esa decisión, señores árbitros. Apelamos. Vamos a apelar. Estamos revisando y vamos a apelar. ¿Y cómo apela? Viene la huelga. Se está agrandando el problema. ¿Qué es eso? El cese de actividades. El cese, la negativa de los trabajadores a seguir trabajando. Lo que pasó en la película, ¿recuerdan? Paren todos, paren todos. Mire todo lo que hemos, desde el momento en que pudimos dialogar con recursos humanos, mire dónde va esta situación. Cese de actividades. Huelga. Pero ¿qué pasa con muchas empresas? Pasa mucho tiempo en ese cese de actividades. Pero resulta que también hay cierre patronal. Miren lo que pasa. ¿Qué quiere decir? Cese del trabajo causado por empleador
en cuanto impide trabajar a los empleados mediante el cierre del negocio. ¿No? Cerró la empresa. Entonces yo ya no les permito trabajar más. Se acabó esto. Cerré. Entonces, salarios, deudas, ustedes lo han escuchado. En tales hospitales nos deben 1 año, nos deben tanto. Por allá un hospital en el centro donde está desocupado y todos los trabajadores, todos, desde el vigilante hasta médicos, enfermeras, ¿por qué qué? Cierre total, un cierre patronal, cierre de negocios. ¿Qué hace el Estado como está interviniendo? Cojan unos escritorios, otras mesas, unas sillas, un computador, un archivador, un escritorio, y así terminan esos conflictos. ¿Por qué? Porque desde el comienzo no se le puso atención en el tema laboral. Y así como dijo el profe, los árbitros en ese tema, como si son 100 trabajadores, pues cada uno va a tener una petición diferente. Entonces, ¿qué hacemos? No nombremos dentro de nosotros como árbitros un presidente. Y como es válido, tome la decisión, y la decisión que toman no es la mejor. ¿Por qué? Todo esto terminó así, porque en el momento que tuvieron la oportunidad de activar ese mecanismo autocompositivo, como fue el arreglo directo, en donde el empleador les dijo, pero ofrezco esto, y finalmente con el arbitraje, la decisión que tomó el árbitro fue menos de la mitad, y finalmente apelaron y terminó en cierre patronal y en huelga. Entonces se acabó todo y nos quedamos con un escritor. Porque ¿qué dijo el Estado? Esto no lo puede utilizar el empleado. Soy de los empleados. Creo que una empresa, que eso ya se acabó, me parece, no sé. Era para en la 13 y todavía están esas bodegas, unas cosas muy grandes. Coltejer, no sé, alguna entidad. De eso sabrían mis padres, pero ya no están. Pero yo sí recuerdo y era una cosa gigante y uno pasa todavía y da tristeza porque son bodegas y bodegas todo abandonado. Pero pasó algo así. Entonces, ¿qué decidió el Estado? Como eran muchos trabajadores, los trabajadores tomaron posesión de esa empresa. Pero finalmente pues la dejaron caer. Pero entonces es de ustedes. Cójanla. Porque eran cientos de personas que se quedaron sin trabajo. Entonces, ¿qué dijo el Estado? Activen la empresa, cójanla, porque ya el empleador no tiene de dónde. Finalmente, no sé, yo creo que eso hay en procesos todavía, un proceso ya sabe que dura años. Y si yo acuerdo eso desde adolescente, y mire la edad que tengo y todavía no pasa, y a uno le da tristeza después de ver que lo llevan para allá las papás a comprar, mi mamá a comprar para telas, eso era una cosa, mucha gente, mucha maquinaria, era una cosa gigante. Y eso son bodegas y bodegas abandonadas, después de cuántos años. ¿Por qué? Porque así terminan estas situaciones. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema de hoy, que es la ley 640 del 2001, la ley que rige la conciliación. Y como ya hemos hablado de conciliación, pero hemos tocado algunos puntos importantes en el tema laboral, ¿cierto? Entonces, bueno, esto ya pues lo voy a dar por cerrado, ya vimos los tipos, tenga muy presente eso, esos tipos de conflictos en materia laboral. Todo eso que estamos viendo ya son los puntos del último, del examen final. Entonces ya para examen final tenemos este tema, tenemos algunos, ya podemos hacer relación de diferentes tipos de mecanismos. Ya podemos identificar qué es qué. Si yo le digo relacione a qué mecanismo corresponde, pienso que ustedes ya están muy preparados para eso. Entonces vamos a ver este tema. Vamos a ver también el tema que hemos visto de la gestión que hace el comité. Vamos a ver dos temas más que van de la mano con el comité.
van muy de la mano con ese acoso laboral. Entonces, vamos a iniciar. ¿Ya tienen la ley 640 a la mano del 2001? Yo les digo. Yo sí, profe. Sí, profe. Antes de que iniciemos, quiero contarles que los abogados en derecho, o todos los abogados, o todos los que manejamos esa ley, decimos, eso es Ministerio de Justicia del Derecho, ¿no? Cuando vimos la historia, el último que arrastró todos esos temas conciliatorios, porque hubieron leyes, historias, empezó Francisco de Paula, pero antes de él hubo se llevó a cabo la primera audiencia en las alcaldías municipales, pero se ha venido arrastrando, pero todo de la mano con la Constitución. Entonces, cuando se empezó a trabajar esta ley, se empezó al revés. ¿Por qué? Y me voy a devolver a algunas preguntas que harían parcial. Cuando se lleva a cabo un asunto conciliatorio, un autocompositivo, se llega al acuerdo, ¿qué expide el conciliador? ¿Un acta? Un acta de conciliación. ¿Qué expide el juez de paz? ¿Un acuerdo? Un acuerdo de transacción. Ojo. ¿No? Acuérdense las facultades del juez de paz, que a pesar de ser un abogado, que ser el líder de su comunidad, pero por ese hecho es nombrado por voto popular. ¿Como juez? ¿Juez de paz? Sí, ¿qué expide? Cuando se llega al acuerdo, porque él también concilia en algunos. Profe, él expide actas de conciliación. Ojo, acta de conciliación. Pero para expedir esta acta de conciliación, por eso le digo, cuando llegan al acuerdo y toman la decisión las partes de manera voluntaria, eso sería lo último, ¿cierto? Dentro del proceso de conciliación, la firma del acta. Porque lo primero que sería que haya un conflicto entre dos personas, que las dos personas tengan voluntad de diálogo, que las dos personas tengan espíritu conciliatorio, que una de las dos entonces diga, voy a solicitar allá en el centro de conciliación de esa universidad una conciliación. Entonces, para solicitarla debe reunir unos requisitos que yo ya les expliqué, porque vamos a ver también un tema de actas y constancias, ¿no? Citaciones. Entonces, hemos visto esto seguido, lo he venido nombrando. Entonces, para que el señor no puede llegar allá al centro de conciliación de su universidad, vengo a conciliar ya, no, eso tiene un trámite. Entonces, él debe, el estudiante lo atiende, le recibe su consulta en un formático que tiene el estudiante, después nos consulta a nosotros, qué viabilidad de que este asunto se pueda conciliar, si sí es conciliable, y pídale estos documentos, si es la deuda, seguimos trabajando con la deuda, entonces pídale copia del título valor, copia de la cédula, y me hace un favor, le da el formato de solicitud, la conciliación. Ahí el señor le va a dar los datos de él con su cédula, los datos de la persona que va a convocar, la dirección donde vive la persona que va a convocar, porque se le tiene que enviar la citación, o la dirección de correo electrónico si es virtual. Va a contar los hechos, va a colocar ahí cuál es la pretensión, cuál es la cuantía, porque en el centro de conciliación de su universidad no puede superar 40 salarios mínimos, y lo firma. Con eso se programa una audiencia para tal día. Dijimos que es más rápido, entonces digamos 8 días hábiles. Asistió la parte convocada, acordaron, se levantó el acta. Pero entonces sí ve el trámite que hay que hacer antes de llegar al acta de conciliación. Sin embargo, si ustedes leen el artículo primero de la ley 640, ahí es donde decimos, esa ley empieza al revés, porque empieza como si ya fuera el acuerdo. Y le voy a dar la palabra a alguien para que me colabore y lea el artículo primero de la ley 640 del 2001.
Entonces yo les enseñé a ustedes en un momento dado que las leyes son como la Biblia, que la Biblia tiene capítulos y versículos, ¿se acuerdan? Y por ejemplo, si ustedes ven la ley 640, si ya la tienen ahí, dice capítulo primero. ¿Quién quiere leer lo que dice? Normas generales. Normas generales aplicables a la conciliación. Entonces, Artículo primero, acta de conciliación. El entonces acta está el capítulo primero, las normas, y debajo viene el artículo. Por allá abajo dirá capítulo segundo, capítulo tercero, entonces, para que los aprendan a manejar, porque les va a tocar, por ejemplo, tener el código procesal laboral, de procedimiento laboral. Eso va a ser su Biblia y la Constitución. Bueno, tiene la palabra. Artículo primero. Artículo primero, acta de conciliación. El acta del acuerdo conciliatorio deberá contener lo siguiente. 2 puntos. Primero, lugar, fecha y hora de la audiencia de conciliación. Lo segundo, la identificación del conciliador. Tercero, identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia. La cuarta es la relación sucinta de las pretensiones de motivo de la conciliación, pues que nos explicaba que las pretensiones, profe, son lo que quieren llegar a los acuerdos. Lo que pretende la parte que convoca al otro, por ejemplo, que se me cancele mi deuda, entonces ahí continúo y ya le explico. El quinto. Quinto, el acuerdo logrado por las partes con la indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar del cumplimiento de las obligaciones pactadas. ¿Continúo, profe? No, porque ahí termina el artículo primero, vienen unos parágrafos. Pero entonces... ¿Es el parágrafo 1? Exacto, el artículo primero que nos dice, entonces, ¿qué debe contener el acta? Pero si ve que empieza al revés, entonces como si ya se hubiera terminado el problema, no empieza en orden. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Si no, empieza, ya acordaron con él. Entonces, si ustedes que no saben, ay, ¿dónde busco? Si es, antes aquí ya dice que un acta y ni siquiera sé qué hacer. Bueno, el acta. Entonces dice que debe tener fecha y lugar. ¿Por qué? Porque esas actas, después de firmadas, se deben registrar en el SICAP. El SICAP es un sistema de información de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición que maneja el Ministerio de Justicia. Y allí el Ministerio de Justicia está muy atento a qué tipo de acuerdos se llegan, qué tipo de solicitudes son las que más hace la sociedad. Sabemos que su centro de conciliación, por ser de estudiantes, es gratuito y maneja estratos 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué identifica el Ministerio con el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística? Que la sociedad tiene más conflictos en materia de alimentos de sus hijos, en deudas porque toman muchos préstamos, eso son estadísticas. Y además el Ministerio de Justicia del Derecho controla que estamos descongestionando muchísimo el aparato judicial porque hay muchas actas, muchos acuerdos, entre más actas, menos congestión en los aparatos judiciales. Por eso él dice en qué fecha llegó el usuario a solicitar. Entonces, la fecha de solicitud. Entonces, si la audiencia se programó para el lunes 2, creo, entonces, fecha de solicitud fue ayer, 28 de enero del 2020. ¿Me permiten un segundito, por favor? Permítame un segundito, que hoy si no pago la luz me la corta. Permítame un segundito para hacer eso por internet. Permítame. Me acabé de acordar con la exposición de las deudas. ¡Ay! La luz está, es el último día. Bueno, entonces, fecha de solicitud, la de ayer, 28 de enero. Entonces, ¿cómo comienza el acta? Para que vayan tomando notica y ustedes pueden elaborar un acta en una hoja de oficio, me la pueden escanear. Entonces, fecha de solicitud, 28. Lleva un número, ¿no?
Porque el Ministerio de Justicia, por ejemplo, cuando va al consultorio, al centro de conciliación, revisa los libros de actas. Entonces, esos libros tienen unos números de 5 dígitos. En este momento, por ejemplo, el centro ya va en el libro número 51. Y esos libros vienen con hartas hojas. Jurídicamente, todas las hojas se llaman folios. Y entonces cada hojita lleva un número en la parte superior derecha. Eso se llama hojas foliadas. Y entonces la secretaria pone unos sellitos. Y esos sellitos llevan un número de consulta. Entonces, por ejemplo, hoy creo que me dijeron 31820. 31820, o sea, ahí en ese centro se han consultado 31.820 trámites. Entonces, el 31820 se coloca en la parte superior derecha del acta y dice, solicitud de conciliación, por ejemplo, consulta número, en la parte superior. Debajo dice el nombre del convocante. Dice, coloca convocante es la persona que cita, ¿oye? Entonces, el señor que quiere conciliar y que fue allá a llamar al otro, es quien cita y se llama el convocante. Ahí se coloca al frente el nombre, todo va en filita organizado. Convocante, el nombre del señor, si quieren hagan un ejercicio. Convocado es el señor a quien cita. Y al frente va el nombre. Después dice, fecha de solicitud. Y ahí se coloca 28 de enero del 2021. Estamos trabajando la citación. Entonces ahí ya dice fecha. Se deben identificar las fechas, los nombres. Debajo, ¿qué dice? Entonces debajo ya dice, están unos datos, se menciona dentro del acta la normatividad. Entonces, de acuerdo a la ley 640, de acuerdo al decreto tal, de acuerdo no sé qué, el Centro de Conciliación de la Institución Universitaria de Colombia convoca al señor bla, 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 a una audiencia de conciliación que se llevará a cabo el 2 de febrero del 2021 a las 3 de la tarde en nuestra sede ubicada en la carrera 13, número 3599. Y si es virtual, a una audiencia de conciliación que se llevará a cabo de manera virtual, cuyo ID es tal, se menciona en la citación, fecha tal, hora tal, debajo. Entonces dice, el motivo, como el señor, el convocante, tramitó la solicitud y dijo que se me cancele el valor de la deuda, entonces, como conciliado yo no puedo colocar que el señor dice que se le cancele la deuda por 8 millones de pesos porque es que la prestó hace 8 meses. No, de manera sucinta yo reduzco todo. Entonces, el motivo de la conciliación consiste en llegar a un acuerdo sobre el pago del valor adeudado en calidad de préstamo. Ahí resumí todo lo que dijo el señor, por eso dice de manera sucinta. Ahí va resumido. Entonces, después dice el nombre, dice el nombre del estudiante, ¿no? Llevó a cabo trámite de conciliación de parte del señor tal, entonces el señor tal. Cuando es un acta se escriben los hechos por los cuales convoca, entonces hecho 1, préstamo de una letra, hecho 2, tiempo hace un año, hecho 3, no se me ha cancelado ningún valor. Entonces, después dice, hay otra reglamentación, dice, lograron llegar al siguiente acuerdo y comienza. Y es el acuerdo que yo levanto cuando las partes han hablado, dialogado, propuesto fórmulas, y ellas dicen, sí, entonces me pagan tal fecha, en tal banco, tal día, en total, o me pagan 2 contados. Por eso ahí en la parte de abajo dice que debe ser claro, expreso y exigible, porque si exacta no dice cuánto le va a pagar, cómo le va a pagar, en qué fecha le va a pagar. Entonces,
Si no se cumple cuando el juez la recibe, porque presta mérito ejecutivo, dice, no, pero es que aquí no decía fecha, aquí dice que le pagará los 8 millones de pesos, pero no dice cuándo, no dice en un banco, en una cuenta de ahorros corriente o en un medio de pago, de repente dijo que de manera personal en efectivo y que iba a ir a la dirección de vivienda, cuya dirección está al barrio tal. Bueno, entonces, ese es el primer punto. El acta de conciliación debe contener eso. Y me la sé de memoria, pues porque como las manejo tanto, pero así la pueden ir haciendo ustedes cuando hagamos el tránsito. Artículo segundo. ¿Quién lo quiere leer? Alguien que no haya hablado, porque siempre Yo lo leo, profe. tengo a Tatiana, tengo a Amal, ¿quién? Jason, lea el artículo segundo, me hace el favor, de la ley 640 del 2001. Paula Bella, ¿qué hace hasta ahora? No va a admitir. Jason, artículo segundo de la ley 640. Jason David. Empiezo a tomar por aquí, ¿no, Tito? Jason David. Profe, sí, aquí estoy, profe, que tengo problemas con internet. Bueno, Jason. Artículo segundo de la ley 640. Ya, profe, ya está cargando. ¿Perdón? Está cargando. Profe, si quieres yo lo leo y que él lea el siguiente. No, digámosle a Andrea Hernández que me ayude, porque Paula ya ha participado. Bueno. Andreita Hernández, igual son hartos. Listo, profe. Dice artículo Me oigo entrecortado. constancias. El conciliador pedirá constancia al interesado en la que se indica. Sí, profe, es que el internet me está molestando. ¿Me escuchas bien? Sí, sí. Hágame el favor. ¿Ya? Sí, no sé por qué Bueno, acabé de artículo admitirla. 2, dice constancias. El conciliador pedirá. Señora, es que el internet me está molestando, profe. Bueno. Continúe. Bueno, dice, el conciliador pedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse. Y se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación. Sí. En cualquiera de los siguientes eventos. Primero, cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo. Segundo, cuando las partes o una de... Sí. Segundo, cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere. Tercero, cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación y el asunto de que se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento, la constancia deberá expedirse dentro de los 10 días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud. En todo caso, junto con la constancia, se devolverán los documentos aportados por los interesados. Los funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y los conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro de conciliación para su archivo. Gracias, Andrea. Entonces, de eso ya también habíamos hablado. ¿Qué pasa cuando no asiste una de las partes a la audiencia? No se realiza la conciliación. No se realiza, pero ¿qué dice la ley? Sí, ¿Qué pero como mostraste en el video. Que no hay voluntad de alguna de las partes. No, ¿qué pasa cuando no asiste una de las partes? Que se entiende que no hay voluntad de conciliación. Paola lo está diciendo bien, pero en el caso laboral, allá ante el juez. Entonces, no asistió, asistió el apoderado, pero no asistió la representante legal. Entonces, el juez lo tomó como no tenía ánimo conciliatorio y sigue el proceso.
Pero entonces, como estoy hablando de constancias ya en un trámite, el trámite del préstamo por la vía civil en el consultorio de su universidad, entonces no asistió el señor. Pero en la primera citación, se me olvidó decirle, en la citación dice primera o segunda citación. Agotamos dos, recuerdo. Entonces, es la primera citación y no asistió el señor. Y la norma dice que se le debe conceder 3 días hábiles contados al día siguiente en que se lleva a cabo la audiencia para que manifieste el motivo por el cual no asistió y solicita, se le programe una nueva citación. Entonces, si el señor lo hace, automáticamente se le programa segunda citación. Se programó segunda citación, pero no fue, no asistió y no dijo nada. Ahí, entonces se levanta constancia de no asistencia. Y lo que acabó de leer su compañera, se debe escribir en esa constancia lo que él haya mencionado, lo único que escribió. Entonces, el convocado manifestó en primera audiencia no asistir por tener una cita médica el día tal y solicitó segunda citación a la cual no asistió. Por eso se levantó constancia de no asistencia. Igual debe llevar la fecha de los mismos datos de la citación que les acabé de decir. El número de consulta, ya les dije que está en el libro, debe llevar la fecha de solicitud, debe llevar el nombre del convocante, debe llevar el nombre del convocado, debe llevar el escrito de lo que manifestó la persona, debe ir firmada y debe entregársele una copia a quien convocó, porque ese es su requisito para que inicie el proceso, y una copia debe irse para la plataforma del Ministerio de Justicia, a través de, ¿qué les dije? Del SICAP, se escribe S-I-C-A-A, sí, SICAP, Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición, eso quiere decir SICAP. Eso es en esa constancia de no asistencia cuando no asisten las partes. Y hay otra constancia, la constancia de no acuerdo. Asistieron las partes, pero no lograron llegar a un acuerdo. Entonces yo les preguntaría en el parcial, ¿cuáles son los tipos de constancia? Dentro de El de no asistencia y el de no acuerdo. Exacto, esos son los tipos de constancias. Según el artículo 2 de la ley 640, así les podría preguntar. Ahora sí, ¿qué se me hizo este niño para que lea el artículo 3? Jason David. Jason se me fue. Jason David. Bueno, entonces, Jason Torres, ¿quién es? ¿No es Jason David Torres? No, profe, Jason David es uno y Jason Torres es otro. Jason Torres, hágame el favor, el artículo 3 de la ley 640. Jason Torres. Jason Torres. Profe, si quieres lo leo yo. Es que yo descubro que no están en clase. ¿Sí ven? Profe, yo lo leo. Germán no ha leído, ¿no? Artículo 3 de la ley 640, Germán. Dice, clases. La conciliación podrá ser judicial si se realiza dentro de un proceso judicial o extrajudicial. Si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial. La conciliación extrajudicial se denominará en derecho cuando se realice a través de los conciliadores, de centros de conciliación o ante autoridades en cumplimiento de funciones conciliadoras, y en equidad cuando se realice ante conciliadores en equidad. Bueno, entonces, gracias, Germán. De eso hemos venido hablando, que hay dos clases de conciliación, la judicial y la extrajudicial,
Y ustedes están comprobando que eso tiene fuerza de ley en la ley 640. Entonces, todo eso que les hablé está ahí resumidito en la ley. Entonces, la conciliación judicial, cuando se lleva a cabo dentro de un proceso, y les puse el ejemplo del video de esa audiencia que fue real, esa es una conciliación judicial porque fue dentro del proceso laboral. Y también los pasé un poquito a la vía civil, la conciliación del tema de alimentos. La diferencia entonces de la laboral es que es lo primero que se hace antes de seguir el proceso. Y en el tema de civil de alimentos es lo último que se hace antes de dictar sentencia. Por eso es que muchos usuarios la hacen extrajudicial. Entonces dicen, no la voy a hacer por fuera del proceso porque es que ese proceso se demora 2 años, entonces voy a intentar a ver si habiendo un proceso, llamar a esta persona antes de que se dicte sentencia y de pronto allá en el centro de conciliación de su universidad se resuelve. Esa es la extrajudicial. La extrajudicial puede ser cuando es dentro del proceso antes de que se dicte sentencia, entonces la pueden hacer en su centro de conciliación. O la persona que no activa el aparato judicial, pero que quiere por ese lado, antes de iniciar un proceso, agotar la conciliación. Bueno, entonces, ¿entendieron? Las clases de conciliación son ¿cuáles? ¿Qué me quiere decir ahora sí, Jason David? Jason David. No, profe, ya tengo mala conexión. Tengo mala conexión, profe. Entonces, Germancito que leyó, ¿cuáles son las clases de conciliación? Señora. ¿Cuáles son? Germán González. Sí, Germán leyó y véalo. Aquí estoy, profe. Es que no sé, casi no escucho bien. ¿Cuáles son las clases de conciliación? Conciliación puede ser judicial o extrajudicial. Listo. Siguiente artículo. ¿Quién no ha leído? Sonia Arevalo, ¿ya leyó o no? Profe, si quiere yo te colaboro con el Yo, profe, Tenemos Paula. que todos participen. Sonia Arevalo. Paula Bella, profe. Es que la verdad no tengo el documento, estoy en el teléfono. No me deja salir. ¿No tiene la ley 640? ¿Y de qué acabamos de hablar, Sonia? No. Profe, si quieres yo lo leo. Déjeme que estoy hablando con Sonia. ¿De qué acabamos de hablar, Sonia? ¿De qué artículo? Sonia. Sonia. Profe, no. En general, pues estábamos en las actas de la ley 640 del 2021. Y la ley de la conciliación. Yo les voy a pedir, en serio, son ustedes, mis niños, ustedes están pagando, ustedes se quieren capacitar y yo quiero felicitarlos, pero están pagando por aprender algo, créanme. Yo podría pasar por encima y hablar y a mí pues me pagaron y ya no, a mí me interesa que ustedes de verdad estén ahí. ¿Cómo me va a decir que la ley 640 del 2021? ¿Cuánto lleva esa ley, Anet? ¿De qué año es? Es la ley 640 del 2001, profe. Por favor, y vamos a leer el artículo 4, habíamos hablado del artículo 3. Por favor. Paula Bella. Profe, yo. Bueno, Paula Bella, sí. Artículo 4. Artículo, pues yo no he leído. Artículo 4, gratuidad. Los trámites de conciliación que se celebren ante funcionarios públicos facultados para conciliar ante centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades de derecho y de las entidades públicas serán gratuitos. Los notarios podrán cobrar por sus servicios de conformidad con el marco tarifario que establezca el gobierno nacional. Gracias, Paula. Entonces, he hablado todo el tiempo de por qué es gratuito en los centros de conciliación,
de universidades donde está la carrera de Derecho, porque ellos están haciendo sus prácticas, y el derecho es social, un servicio social, fuera de que están aprendiendo, están prestando un servicio, y es para los estratos 1, 2 y 3 y no se cobra nada. Pero si van a la personería, como menciona su compañera, esa es una entidad del Estado y también es gratuita. Pero si van a la Procuraduría, que es del Estado, también es gratuita. Pero si van a una notaría, allá sí deben pagar de acuerdo a las tablas tarifarias y de acuerdo a la cuantía que quieran conciliar. Pero si van a la Cámara de Comercio, que es una entidad sin ánimo de lucro, allá también deben cancelar. Entonces deben cancelar y Cámara de Comercio maneja unas tablas y como les he dicho, de acuerdo a la cuantía, pero si la cuantía está por 100 millones y sobre eso cobró Cámara de Comercio y el acuerdo llegó por 150 millones, ¿qué pasa? Sube la tarifa, tienen que pagar el excedente. Pero si baja la tarifa, 80 millones, Cámara de Comercio devolverá el excedente. Entonces, en esos centros de conciliación privados, que hay muchísimos, también deben pagar de acuerdo a las tablas. No es que llegaron y el centro les diga que ustedes pueden pedir la tabla así como está en los taxis la tabla. Entonces no vale tanto ese asunto, no, pero a mí me gustaría mirar la tabla, porque hay unas tarifas y mi pretensión es de tal cuantía. ¿Por qué? Porque usted es un estrato 5 o 6, o porque acuérdese que en su centro, en el centro de conciliación de su universidad, se puede hasta 40 salarios mínimos, solo como 32 millones. Pero si es de 100 para arriba, ya pues es porque hay platica. Entonces lo pueden hacer. Sin embargo, hay una persona estrato 3 que vendió su casita y le quedaron mal, la vendió en 150 millones. Entonces yo hago la audiencia y la ley 640 que me dice, cuando se registre en el SICAR, María Lucinda no va a aparecer su estudiante, sino debe aparecer usted como la abogada. Entonces lo avala. Pero porque yo le dije al ministerio, es que ese señor es estrato 3, pero el asunto es que él vendió su casita en 200 millones y no le pagaron, no es que de pronto tenga platica. Entonces esa tarifa varía en el centro, pero la diferencia es que yo no se registra al estudiante porque ellos se les activa como conciliadores el tiempo que estén haciendo sus prácticas. Cuando terminan, porque tienen que agotar máximo 2 conciliaciones, entonces ya se registra en el SICAR y ya cuando terminan, yo automáticamente los doy de baja, los retiro de la plataforma. Entonces son conciliadores de manera transitoria y que pueden administrar justicia, pero no lo pueden hacer sin que estén acompañados del abogado conciliador de la institución. En este caso yo hago esa vez. Bueno, ¿quedó claro ese punto? Vamos al siguiente, al quinto artículo de la ley 640. Yo, profe, Jason. Es que cuando Jason. me llamas me aparecía conexión a internet inestable. Entonces no sé, porque escuchaba mi nombre por allá, te cortaba, profe, la verdad. ¿Quién va a leer el artículo 15, quinto que no haya leído? Para que no se Yo, me Jason. acabe el tiempo y me faltan varios. Jason David. Jason, bienvenido. Bueno, artículo quinta. Calidades de conciliador. El conciliador que actúe en derecho deberá ser abogado titulado, salvo cuando se trate de conciliadores de centro de conciliación, de consultorios jurídicos, de las facultades de derecho y los personajes municipales, y los personeros municipales, y los notariados que no sean abogados titulados. Los estudiantes de último año de psicología, trabajo social, psicopedagogía y comunicación social podrán hacer sus prácticas en los centros de conciliación y en las oficinas de autoridades facultades para conciliar, apoyando la labor del conciliador y el desarrollo de la audiencia. Para el efecto se celebran convenios con respectivas facultades y con las autoridades correspondientes. Bueno, entonces gracias Jason David, lo que les acabé de explicar. Entonces los estudiantes del programa de Derecho de su universidad harán esas veces
acompañados del abogado, del conciliador, pero entonces también en su universidad hay carrera de psicología, hay carrera de comunicación social. Psicología y comunicación social también ven este tema enfocado, claro que digamos a ustedes les enfoco a la oral, a psicología pues es lo mismo, pero hablo temas, los ejemplos son enfocados a psicología, lecturas, porque la verdad, el trámite suyo, cuando se especializan en psicología, ¿cuál va a ser? También atender asuntos de pareja, ejemplo, la pareja que tiene el bebé y entonces se separaron. La diferencia es que ustedes como psicólogos, porque digo ustedes porque todos se irán a especializar, tienen que comenzar con esas charlitas diarias a identificar el problema. Identifican el problema. ¿Qué pasa con esta pareja? Y entonces ustedes son los que los van orientando y van identificando si definitivamente esa pareja tiene la posibilidad de, con toda esa ayuda que ustedes le dan, de ir sacando avante su relación como esposos o definitivamente identifican la verdad, aquí ahí se fracturó, hay una ruptura total. Lo hablo por lo que conozco en los temas, ¿no? No ni que sea psicóloga, pero es la misma, va muy de la mano con el derecho. La comunicación social también es, de eso se trata, es muy social, tiene que ver con la gente. ¿Qué pasa? Entonces, sí ve que la misma ley en este artículo les dice, ustedes también son especialistas, porque es que ustedes son auxiliares de la justicia también y apoyan a los conciliadores, porque yo he tenido situaciones cuando les dicto a comunicación social, yo les digo que vayan a ver las prácticas y yo tengo muchas audiencias, por ejemplo, de ese tipo. Entonces, una vez llegó el señor porque lo convocó la señora para que acordaran los términos para iniciar el proceso de divorcio. Y llegó el señor con una camiseta estampada de fotos de cuando eran novios, del día del matrimonio, y esa señora, miren eso, de ella estaba desesperadamente aburrida, y ese señor lloraba, y como yo invitaba a mis estudiantes de prácticas de psicología, yo les decía, ustedes todavía no pueden iniciar un trabajo, solamente escúchenlo, él está que llora, él está desesperado, escúchenlo. Y entonces yo me salía y ese señor empezaba como a contarles la historia. Cuando yo entraba a audiencia, sentía el apoyo que hizo el estudiante de psicología, solo con escucharlo, porque todavía no pueden iniciar un proceso con una persona. Pero solo ese hecho de escuchar, cuando yo entraba, yo sentía que esa persona ya había descargado toda esa furia, esa ansiedad, y comenzaba el trámite conciliar. Me ayuda mucho, pero solamente cuando les puedo dictar, porque de resto yo no los puedo llevar. Entonces, de eso se trata este artículo. El siguiente. Por favor, leer el siguiente. ¿Quién va a leer? Artículo 6. Profe, yo, señor Torres. Capacitación a funcionarios públicos facultados para conciliar. El Ministerio de Justicia y el Derecho deberá velar porque los funcionarios públicos facultados para conciliar reciban una capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Solo dice... Sí, profesor, le dice eso. Parece que era más larguito. Bueno, entonces los funcionarios públicos facultados para conciliar, los notarios, y allá tienen que pagar. Entonces, ¿qué dice el ministerio? Ustedes están facultados, pero me hacen un favor, se me especializan en el tema. Los personeros, los notarios no son abogados, o hay algunos de repente. Los personeros no son abogados, trabajan en la personería. Pero entonces, ¿qué dice el ministerio? Reciban las conciliaciones, trabajo social, pero se me capacitan. Háganme el favor, los personeros municipales, nombra todas esas entidades. De eso habla este artículo. Podríamos seguir analizando, esta ley es muy hermosa. Yo les sugiero que la sigan leyendo. Igual vamos a tener espacios la otra semana para seguirla socializando e ir invocando algunos artículos en conciliaciones de tipo laboral. Quiero seguir tocando punticos, de pronto que no me competen, pero me gusta porque ustedes van a llegar a enfrentar unas situaciones como lo que hemos visto, muy difíciles de tipo laboral. Pues es bueno que conozcan. Quiero desearles un fin de semana muy bonito, descansen, nos vamos a ver el lunes
Vamos a ver otro temita. Y léanse por ahí la ley. No, el lunes vamos a socializar. Vamos a socializar. Bueno, descansen, linda noche, muchas bendiciones. Gracias. Profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igual. semana. Feliz fin de semana. Feliz noche, feliz fin de semana. Gracias. Me retiro de la clase. Gracias.